Bueno, les damos la bienvenida en este encuentro pre-elecciones, así que eh, especialmente tenso el clima, pero vamos a igual seguir pensando y seguir intercambiando. Le voy a presentar a Diego, que ha tenido la enorme amabilidad de acercarnos dos trabajos, uno que ya lo hemos mandado previamente, y otro que va a ser los deslices de la vida digital, algunos efectos de las pantallas en la vida cotidiana, y el que va a leer hoy, Niños y pantallas, perspectivas desde la clínica actual. Bueno, voy a presentarlo a Diego, muchos lo conocemos, pero no quiere decir que conozcamos todas tus actividades. Licenciado en Psicología y profesor de Psicología por la USAL, miembro del Colegio de Psicoanalistas, esto es lo que más conocemos, ¿no? Miembro del staff de la revista El Psicoanalítico, donde ha publicado varios artículos y es uno de los autores del libro Stop COVID-19, Volver a la Normalidad. Admisor y coordinador del área de psicología en Domus, Montegrande, profesor de Psicología y Salud y Adolescencia en el Instituto Escual Echea de Lavallol. Fue expositor en diversos congresos, jornadas y plenarios de psicología, psicoanálisis y educación especial. Fue miembro de la Comisión de Niñez y Adolescencia del Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, representando al Colegio de Psicoanalistas. Entre otras actividades, fue psicólogo en equipos de orientación escolar y docente en varias universidades, perito psicólogo de oficio en los fueros civil y de familia de Cava y Lomas de Zamora. Trabaja en consultorio privado como psicólogo clínico de niños, adolescentes y adultos desde 1996 y se especializa en el tratamiento de niños, adolescentes y adultos en situación de discapacidad desde 1994. Y el cierre que nos ha dado Diego es eventualmente músico y poeta. Bueno, te escuchamos. Bueno, primero, principalmente agradecer al colegio por la invitación, por el espacio, a Magda por los intercambios y especialmente a vos, Alicia, por la invitación y también por los intercambios. Quiero también agradecer a mis compañeras de admisión del equipo de Domus Montegrande, donde algunas de estas cosas que voy a comentar surgen en las charlas cotidianas. También a la gente, a todo el equipo de la revista El Psicoanalítico, donde conversamos de estos temas. Ahí voy a meter un anuncio. Entre hoy y mañana va a salir nuestro nuevo número de la revista El Psicoanalítico, que se llama justamente, tomando en cuenta un poquito el momento en el que estamos en Argentina, El porvenir y las ilusiones, donde van a encontrar artículos de Yago Franco, de Franco Bifo Berardi y de Hermes Millán, y estos dos artículos que, bueno, por un lado han tenido la lectura de Los delicias de la vida digital, y ahora voy a leer este sobre niños y pantalla. También quiero agradecer a todos los amigos y colegas de todas las especialidades que están, algunos ya los vi que están conectados. La verdad que comparto con todos ellos diariamente esta hermosa profesión y extensos diálogos. Bueno, este trabajo que voy a leer es en cierto sentido la extensión del trabajo que envié para su lectura previa. En ese trabajo de los delicias de la vida digital, la idea era plantear un poquito la inmersión permanente que estamos viviendo cada vez más, ¿no? Lo que podría denominarse la vida digital con las pantallas como intermediarias. Entre muchas otras cosas en ese artículo, lo que yo planteaba era que ya podemos observar algunas consecuencias concretas en el dinamismo psíquico de los sujetos en general, luego de más de unos 20 años de paulatina y permanente exposición que se ha transformado en exponencial desde la pandemia hasta ahora. O sea, yo considero que estos últimos 3 años han hecho una instalación mucho más amplia de todo esto. Acá voy a tratar de dar cuenta de algunos de los efectos específicos
que yo he venido observando en el uso de pantallas, y sobre todo en relación a los excesos en el uso de pantallas. Voy a referirme más que nada a los niños, pero también mencionaré alguna cuestión vinculada a los adolescentes. Quiero dejarlo claro desde ahora. Obviamente esto es una lectura breve, acotada, de un universo que obviamente es muchísimo más amplio y merecería mucho más desarrollo, pero lo que yo decidí es contar más o menos hasta dónde llegué en mi investigación con todo esto, pensando algunas cuestiones desde la clínica. ¿Sí? Para comenzar, les voy a mostrar algunos videos que quiero, en cierto sentido, que los veamos en función de una muestra mínima de lo que sería el contenido. Me van a tener que esperar un poquito en relación a que los voy a ir pasando uno por uno y voy a ampliar la pantalla, así que espero que se puedan ver bien. Cualquier cosa me dicen. Son cortitos, pero quiero mostrar algo del contenido que circula en las redes y que ven los niños y que de alguna manera me llega a través, por un lado, de los tratamientos que hacemos y me comentan las colegas de mi equipo en las supervisiones, ¿no? Bueno, vamos a compartir el primero. No sé qué va a hacer esta noche. Nos van a papear en 0, nos van a papear en 0, vas a ver. Ay, ¿qué es eso? Fue Golden Freddy, cabrón. Alfredo Dorado, que me mira, desgraciado. Tómame una foto, tómame una foto. Foto. A ver, ponete al frente de mí. ¡Ay, ahí viene, güey! ¡Ahí viene, güey! ¡Vete a la vez! Se lo papearon de una, ¿qué dije, güey? ¡Ay, ya me papearon! No sé. Bueno, vamos con el siguiente. Estos son particularmente unos videos de un juego y ahora película para este año, ¿sí? Que se llama, como dice ahí, Five Nights at Freddy's. Después voy a explicar un poquito en algún momento de qué se trata este juego. Lo que quiero es que vean, este es el tráiler de la película que sale ahora, este año. Este también es un videito del mismo juego. Oh no, parece que Freddy ha apagado las luces. Hora de utilizar el electroshock. He was the one that made us. He'll be the one to save us. Ground, welcome to the circus. Paradise.
otro que es cortito, también del mismo juego. Listen close, follow my instructions. There is no time for introductions. He was the one that made us. You'll be the one to save us. Underground, welcome to the circus. Power down, are you feeling nervous? His voice means to deceive you. My voice just wants to leave you. Listen close. Bueno, y ahora uno un poquito más largo sobre un tema bastante popular que es la Llorona, ¿sí? Sobre todo en lo que es Latinoamérica. Estábamos junto al río. La fogata ardía y las llamas se agitaban. Sonaron las campanas anunciando las 11 de la noche. De repente todo quedó en un silencio sepulcral. Ya nadie reía, nadie hablaba. Solo permanecía el susurro de un viento helado. Entonces, una mujer emergió de entre los árboles. Se escucha un quejido ahogado y doloroso. ¡Ay, mis hijos! ¿Ya sabéis de quién se trata? Estamos hablando de la Llorona, una mujer con aspecto fantasmagórico, vestida de blanco con cabellos largos y oscuros, que flota en el aire con un suave velo que cubre su horripilante rostro. Se aproxima por el oeste y se dirige hacia el norte, vagando y llorando por las calles. La Llorona es un espectro del folclore latinoamericano que, según la tradición oral, se presenta como el alma en pena de una mujer que perdió a sus hijos y se dedica a buscarlos, asustando a la gente con su sobrecogedor llanto a quienes la ven o escuchan. Una historia triste, un cuento de horror, desamor y traición que se ha ido pasando de generación en generación. Esta leyenda cuenta con muchas variantes según la región, pero todos concuerdan que se aparece deambulando cerca del agua y que sus lamentos son atronadores. Una de las versiones más populares cuenta la historia de una hermosa mujer de origen humilde que era amante de un caballero de la nobleza. Durante un tiempo fueron felices y tuvieron 3 niños, pero un día el hombre los abandonó sin dar explicaciones. Al poco tiempo supo que se iba a casar con otra. Este engaño destrozó el corazón de la hermosa mujer. Afligida, decidió tomar venganza de la forma más cruel que se le ocurrió. Una noche, la mujer despertó a sus pequeños hijos y se los llevó a pasear cerca del río que se encontraba próximo a su casa. Ciega por el coraje, una terrible ira se apoderó de ella, y sintió cómo todo el amor que les tenía se transformaba en odio, y los ahogó hasta que los dejó sin vida. Al instante reaccionó, y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y se metió hasta que el agua cubrió por completo su cuerpo. Emitió el escalofriante grito y desapareció. Desde ese momento la Llorona se convirtió en un alma errante que vaga por las calles en busca de sus niños perdidos, lamentándose y gritando su pérdida, de ahí el nombre. Se habla de que la Llorona atrae a los niños que se portan mal, para llevarlos al río como ofrenda para conseguir el perdón. Y a los hombres y mujeres adultas los seduce con su belleza para vengarse de aquel que la traicionó. Pero cuando tratan de quitarle el velo, descubren su rostro pálido y demacrado, con ojos que parecen hurgar en lo más profundo del alma y los atrapa en sus lamentos. Son muchas las personas que a lo largo de los años han asegurado haberla visto o escuchado sus gritos. Su historia sigue aterrando a niños y niñas, pero también a adultos. El origen de la Llorona no está nada claro. Las culturas antiguas creían en seres fantasmales que se aparecían en las orillas de los ríos. Algunos historiadores consideran que en México, la Llorona puede tener sus raíces en la Cihuacóatl, diosa de los mexicas, mitad mujer y mitad serpiente, quien, según la leyenda, emerge de las aguas del lago Texcoco para llorar a sus hijos. Y aunque en México la Llorona es una de las figuras más importantes de la cultura popular, son muchos los países que cuentan con una leyenda similar. En Chile se la conoce como la Pucuyén, ánima que se cree que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. A este espectro solo pueden verlo gente cercana a la muerte o personas con habilidades especiales. En Colombia se habla de la Tarumama, el fantasma errante de una mujer que recorre los valles y montañas, cerca de los ríos y lagunas, vestida con una bata negra que la cubre hasta los talones. Su rostro es una calavera aterradora, y en las cuencas de sus ojos giran 2 bolas incandescentes. Lleva en sus brazos el cadáver de un bebé y llora lágrimas de sangre. Estos son solo algunos ejemplos. En otros países como Venezuela, Uruguay, Argentina, Panamá, El Salvador, Honduras, España y Costa Rica, también existe la leyenda de la presencia fantasmal de esta joven errante.
Tic-Tacers, ¿en vuestro país también se cuenta la historia de La Llorona? ¿Qué otras leyendas populares os gustaría que contáramos? Escribidlo en los comentarios. Bueno, un poco la idea de mostrar estos videos es una especie de introducción a qué clase de contenidos están viendo los chicos. Todos estos videos son obtenidos de información de las sesiones, ¿sí? Algunos de ellos me fueron contados por algunas de las chicas que trabajan conmigo en el equipo, y algún otro, bueno, me ha tocado escucharlo y después buscarlo para retrabajar, ¿sí? Ahora, básicamente, bueno, les quiero contar un poquito hacia dónde seguimos. Digamos, en primera instancia, quiero hacer un contexto actual, digamos, una idea del contexto actual. Hoy, el acceso a la tecnología está generando indudablemente algunos cambios en nuestra forma de vida. La sobreabundancia de oferta tecnológica, en especial en la forma de pantallas, es hoy abrumadora. Toda la sociedad está sobreexpuesta a las mismas, y esto tiene algunos efectos que he mencionado en el trabajo que mandé, que es el de los deslices de la vida digital. Ahí citaba autores como Berardi, Byung-Chul Han o Yuval Harari. En ese trabajo planteaba que hoy podemos detectar efectos concretos en la forma de vida actual que son generales y pertenecen al universo de personas conectadas a la tecnología. Entre algunos de ellos mencioné la fatiga de la atención, el agotamiento cognitivo y una nueva ansiedad existencial vinculada a la creación de una narrativa digital del yo, entre otros. Las pantallas, por su naturaleza, estimulan nuestra atención hasta el punto del agotamiento. Es común escuchar en las consultas que las personas dicen dormirse viendo series. Según los expertos en neurobiología, las pantallas estimulan con su luz azul ciertas hormonas que nos llevan a estar permanentemente en estado de vigilia y por ende de alerta. Cuando las personas expuestas excesivamente a pantallas de luz azul se duermen, lo hacen por agotamiento y no por cansancio. La dinámica de la historia evidentemente se ha acelerado y el sujeto no puede abstraerse del momento histórico al que pertenece. Los cambios mencionados se filtran como el agua en el entramado sociocultural, generando nuevos desafíos para la clínica. Desafíos que hasta hace muy poco no teníamos. Esta parte la titulé La clínica de 2005. ¿Ya es antigua? Desde el año 2005 pertenezco, como dije antes, al equipo de Domus, que es un centro de atención especializado en la atención de niños y adolescentes de la zona de Monte Grande, en el área metropolitana de Buenos Aires, o Gran Buenos Aires para aquellos que viven en el interior. Ahí yo realizo la coordinación del área de psicología, admisiones, derivaciones, supervisiones y tratamientos. Los más antiguos, los más viejos, para decirlo de alguna manera, somos las colegas de fonoaudiología y psicopedagogía, las licenciadas Valeria y Viviana Esteves. Compartimos en general las admisiones y mucha conversación acerca de las admisiones en función de las necesidades de cada caso. Hasta hace un tiempo, no mucho, unos 3 años aproximadamente, recibíamos consultas frecuentes de padres preocupados por el uso excesivo de tecnologías en la forma de pantallas por parte de los niños y adolescentes. Por otra parte, los educadores, ya sean estos los miembros del equipo de orientación escolar, docentes o directivos, también mencionaban su preocupación al respecto en las entrevistas que teníamos al hablar nosotros de nuestros pacientes y ellos de sus alumnos. Por un lado, los padres referían las dificultades que surgían en la puesta de límites respecto del uso de la tecnología por parte de sus hijos en sus casas y los conflictos que esto despertaba. Por ejemplo, discusiones, impulsividad, baja tolerancia a la frustración y a la espera, trastornos del sueño, etc. Por su parte, los educadores realizaban las derivaciones de niños o adolescentes al investigar que
ciertas dificultades escolares del aprendizaje y la conducta podrían tener relación con el exceso en el uso de la tecnología en forma de pantallas. Tomamos nota del tema y trabajamos en lo posible en la relación que pudieron tener ciertas características propias del psiquismo en desarrollo de un niño o un adolescente, o sea, su historia evolutiva, las invariantes propias de cada etapa, y el uso de las pantallas como favorecedor o no de la descarga o el aislamiento. Digo, la descarga en cuanto a un niño que se enoja cuando le sacan la tablet y grita, o el aislamiento en el caso más habitual de un adolescente que no lo podían sacar del cuarto porque estaba jugando a la Play. ¿Sí? También investigábamos cuánto sumaba o no el exceso en su uso, digamos, como un indicador más. Estamos hablando, esto le digo, del 2005 más o menos hasta el 2020. La cantidad de casos con preocupaciones al respecto en ese periodo de tiempo fue aumentando. Y los casos severos o moderados tenían características en cierto sentido, y lo digo con mucho cuidado, asimilables o análogos a algunas problemáticas adictivas. Los niños o adolescentes manifestaban conductas similares a los de periodos de abstinencia de los adictos ante la ausencia de sustancia, en este caso frente a la ausencia de pantallas. Y reaccionaban, estamos hablando de casos moderados o severos, ¿no? De maneras diversas, pero no muy lejanos a lo que se conoce en la bibliografía. O sea, en el caso de los niños, con berrinches, gritos, golpes, ataques de pánico, de ira. En los adolescentes también autolesiones, golpes. Autolesiones me refiero también a, yo lo considero golpes en la cabeza, golpear una pared con la cabeza después de que se le retiraba el juego. Como ejemplo ilustrativo podría mencionar varios casos, como estaba diciendo, ¿no? Revolear los joysticks, los mouse, los teclados, romperlos. Supongamos que se cortaba la luz en la casa o la conexión a internet, que podría ser en algunos casos con intervención o no de los padres, capaz que cansados de llamarlos en el caso de los adolescentes, para la cena, y no venían y les cortaban el internet. También se podría mencionar la impulsividad de niños sacándole la tableta o la computadora o la Play a los hermanos o padres para ver un juego al llegar a sus casas de la escuela, generando que se rompan los objetos, seguido ello de llanto sin fin y sin sentido, etcétera, etcétera. Se trabajaba intentando poner en palabras todo aquello que la sintomatología estaba ocultando, ya sea de lo intrapsíquico o de lo familiar, y que no podía ser mencionado por el niño o el adolescente y por sus familias hasta ese momento. Los resultados de las intervenciones estaban dentro de lo esperable. Mejoras significativas en algunos casos, estabilización de la situación del niño o adolescente en el ámbito familiar y escolar en otros, y ausencias o abandonos del tratamiento en otros casos, por suerte, los menos. En suma, lo habitual de nuestra clínica. Esta parte la titulé La clínica hoy. ¿Quedará obsoleta en 10 años? Últimamente lo que más me está llamando la atención en las admisiones es que los padres ya no tienen como motivo principal de las consultas las problemáticas asociadas a las pantallas. Las consultas volvieron a ser como otrora lo eran, por problemas de conducta en la escuela, por dificultades vinculares con los compañeros y hermanos, por impulsividad, terrores nocturnos, problemas de aprendizaje, trastorno del lenguaje, sospecha de trastorno del espectro autista, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con los educadores. En sus derivaciones ya no mencionan el exceso en el uso de tecnología en la forma de pantallas como una de sus preocupaciones principales, sobre todo en el caso de los niños. Sí lo suelen referir en cuanto a los adolescentes. Acá viene mi pregunta central. Parecería que el acceso casi ilimitado de los niños a las pantallas no es hoy un motivo de consulta.
¿será que estamos naturalizando el uso de pantallas de tal forma que se han transformado en parte esencial de la nueva normalidad? En la mayoría de las familias se cuenta hoy con dispositivos celulares. Los niños tienen acceso a los mismos. Los motivos para el acceso son variados, pero suelen redundar entre la necesidad de los padres de cubrir espacios en los momentos en los que ellos tienen que ocuparse de los quehaceres domésticos y no pueden mirar a los chicos o controlarlos. El pedido de los niños respecto del uso y la dificultad de los padres o cuidadores para poner límites ordenadores en cuanto a ese uso. O sea, horarios reducidos, limitación, no uso directamente, etc. La comodidad de que el niño esté ocupado en otra cosa mientras los padres o cuidadores están usando el celular. La tranquilidad de los padres o cuidadores de que el niño está allí y no en otro lugar, como por ejemplo en la calle, con la inseguridad que esto implicaría. Esto vale más para lo que sería el ámbito de las grandes ciudades, ¿no? También otra característica sería la seguridad de que el contenido al que acceden los chicos es entretenido y variado. Todo esto me llevó a analizar una cantidad de variables en el uso de las pantallas, todas ellas merecedoras de desarrollos específicos y profundos. En esa búsqueda he logrado identificar una serie de dichas variables que se han convertido en algunos de los parámetros a través de los cuales intento hacer la lectura y construcción de los casos a nivel diagnóstico y pronóstico, y son las que me permiten a posteriori llevar adelante algunas estrategias de tratamiento. Vale la pena redundar en la idea de que se trata de variables, ya que las invariantes del desarrollo psíquico van a seguir estando como siempre, y en este caso se verán condicionadas en su desarrollo por estas nuevas variables, en algunos casos, en algunos sujetos. Para ser claro y específico, me refiero a que todos los niños pasan por etapas esperables. O sea, dejar la teta, la mamadera, los pañales, control de esfínteres, complejo de castración, de Edipo, etcétera, etcétera. Y las pantallas no parecían tener que ver con generar condiciones en tales pasajes. La observación clínica de este último tiempo hizo que entre en duda al respecto. Voy a compartir con ustedes algunas de las variables que intento tener en cuenta al analizar el uso de las pantallas por parte de niños y adolescentes y que luego merecerán cierta ampliación. La variable número 1 sería los tipos de acceso. O sea, cuando el niño o el adolescente va hacia la tablet, celular, play, etc. Libre. Tenemos cuando el niño quiera. Hay acceso también con limitaciones, o sea, en momentos determinados del día. No es lo mismo a la llegada de la escuela, antes de la cena, por la noche, antes de ir a dormir, etc. Estoy pensando en este sentido, redundo en una para dar una idea de a qué me refiero. Por la noche antes de ir a dormir, es bastante común escuchar que le dan a los chicos posteriormente a la cena la tablet, sobre todo en niños pequeños, que luego, por esto que dije de la pantalla, de la luz azul, les cuesta muchísimo dormir. O dicen, no, pero no se duerme, tiene sueño. Y no está asociado esta idea de que la pantalla fue una variable importante diaria al momento de ir a dormir, ¿sí? Y que interrumpió por ahí el ritmo circadiano que debería ser específico en ese momento. Voy al punto 2, otra variable, el contenido. Y acá está mi referencia a los videos que pasé. ¿Qué tipo de contenido están bien? Y acá se puede clasificar en diversas formas, yo puse algunas, podríamos agregar más. Adecuado o inadecuado para la edad, de acuerdo al desarrollo psíquico del niño. Agradable, desagradable. Entretenido, aburrido. Degradante, valorizante. Agresivo, tierno. Destructivo, constructivo. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo en esta dualidad, ¿no? Como para decir agradable, desagradable, etcétera. Tercer variable, los tiempos de uso.
En general hay mucho tiempo, se escucha bastante el tema del tiene uso limitado, ahora, después voy a profundizar un poquito en esto, intermedio o excesivo, que es ilimitado. Chico toma el celular del padre, de la madre o del cuidador y lo tiene todo el tiempo. Cuarto, efectos del uso. Efectos físicos como el que mencioné, por ejemplo, ligado al trastorno del sueño. Psíquicos como estos que he mencionado, que son generales pero se aplican. Cuestiones ligadas a la atención, cuestiones ligadas a la memoria. En el caso de los adolescentes, a las dificultades vinculadas al pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Y también efectos socioculturales. Ya los he mencionado en el otro trabajo. Y el número 5, creo que es muy importante, es el rol de los padres y o cuidadores. Si los padres tienen conciencia o no de la pantalla como estímulo, a veces poco apropiado, a veces no, depende del caso, ¿sí? Pero en general, si tienen conciencia o no de que la pantalla es un estímulo poco apropiado para el desarrollo del niño. Si tienen conciencia o no de la pantalla como posible elemento adictivo. Y acá lo puse entre paréntesis, pero lo digo, tendría que estar en resaltado, para ellos o el niño. Dificultades de los padres para dejar de usar el celular. ¿Con quién se conectan más? ¿Con el celular o con el niño? Cada una de estas variables fueron apareciendo a medida que se ampliaba mi hipótesis acerca de la naturalización en el uso de las pantallas. Y como dije, merecerán un desarrollo particular en otro trabajo. Vamos a este ítem que es llamado la naturalización. Se ha establecido, paulatina y progresivamente, el uso de pantallas en todos los ámbitos sociales. Considero el uso de pantallas como una más entre muchas otras particulares manifestaciones de la nueva normalidad. A esto me refiero, acá en el colegio hemos hablado bastante de la nueva normalidad vinculada al post-COVID, ¿sí? O sea, cómo nos ha cambiado la vida a todos en este sentido. Prácticamente, hoy no hay actividad laboral o social y comunicativa en la que las pantallas no sean el centro específico de uso. La modalidad de vida actual lo requiere, en especial en los ámbitos urbanos. La instalación social de tal uso se ha ido dando en la línea de tiempo siguiente. 1. Al principio, útil, práctico, veloz, reductor de tiempos. Para pasar a ser 2. En la actualidad, necesario e indispensable, sin perder, por supuesto, las características mencionadas en el punto 1, ¿no? Lo vuelvo a repetir, útil, práctico, veloz y reductor de tiempo. Se ha escrito mucho sobre la tendencia adictiva de las pantallas. La imagen, que tiene como trasfondo originario la figurabilidad psíquica, es, sin dudas, el problema principal. Las imágenes que transmiten las pantallas nos atrapan. La tendencia de nuestro cerebro a estructurarse neurológicamente de lo visual hace que desde el nacimiento estemos pendientes de la mirada, en especial la mirada de la madre o de quien cumpla su función. Debemos seguir sosteniendo la importancia constitutiva de la mirada de la madre o del cuidador del bebé. También debemos seguir sosteniendo la importancia del holding, el handling, la ilusión y la ternura, entre otros conceptos ya desarrollados ampliamente por autores como Winnicott y Ulloa, para mencionar solo dos. Lo que quiero decir es que hoy la mirada constitutiva de la madre está en caución. Las madres y o los cuidadores están ocupados en sus trabajos o sus redes sociales, y la constitución de una madre suficientemente buena, tal como la planteaba Winnicott, es hoy algo complejo. Para Winnicott, la madre suficientemente buena debía ser equitativa y saber hasta qué punto apoyar y atender al infante. Winnicott planteaba, a partir de ello, la constitución del self, del sí mismo, el cual puede ser verdadero self o falso self. Decía que las actitudes agradables de la madre hacia el hijo
hacen que el infante consolide su verdadero self. El repetido éxito de la complicidad de la madre ante el gesto espontáneo del infante generará el verdadero self. De este modo, el niño irá creyendo y aceptando la realidad externa mientras no le parezca que entra en competencia con su supremacía. En este punto se vinculan los conceptos de presentación de objeto y narcisismo. Esto de la presentación de objeto es fundamental y lo trabajamos también mucho en la clínica, sobre todo en la clínica de niños con mayores perturbaciones, ¿no? Por otro lado, cuando la madre no es suficientemente buena, y es al decir de algunos textos, madre perfecta, incapaz de sentir y responder suficientemente bien a las necesidades del pequeño, advendrá el falso self. Este es, entre otras cuestiones, una máscara defensiva que las personas obtienen ante la sociedad cada vez que se tiene que cumplir con normas exteriores, como ser educado, respetuoso, seguir códigos sociales. Para Winnicott, cada persona posee un falso self y un verdadero self, solo que en cada persona prevalecerá un self más que otro. Me pregunto lo siguiente: si una madre o cuidador está intervenida todo el tiempo por el uso de pantallas, ¿es posible que logre ser una madre suficientemente buena? ¿Es posible que logre responder a las necesidades del infante de manera adecuada? Las pantallas que limitan su atención, ¿la hacen a ella más dependiente del celular que del infante? Y de ser así, ¿esto tendrá influencias en la constitución psíquica del niño? ¿Influirá en la prevalencia de un self sobre otro? Por ejemplo, el falso self por encima del verdadero self. Las pantallas han sido llamadas muchas veces chupete electrónico. Y esto hace cierto sentido. La persona que no puede controlarse ante el uso de una sustancia en algún momento sabe acerca de su adicción y de los padecimientos que le conlleva. Por esta razón podríamos considerar a esto un síntoma al ser el mismo ego distónico. En el caso de las pantallas, no se observan hoy en las consultas planteos al respecto. Las pantallas son egosintónicas. En cambio, las manifestaciones conductuales a las que lleva el exceso en su uso sí son egodistónicas. Pero las pantallas no lo son debido a su conexión directa con la constitución del psiquismo. Harari, a quien cité bastante en el otro texto, dice que el ser humano siempre ha estado en una realidad virtual. Lo que me interesa resaltar es que uno se da cuenta de la adicción si hay algún síntoma, y lo que vengo notando en las entrevistas de admisión a padres es que el tiempo de uso de pantallas por parte de los niños se obviaba, no se mencionaba de ninguna manera, estaba como implícito. Con las colegas de admisión siempre preguntábamos acerca del uso de las pantallas, pero en un momento empezamos a incluir la pregunta de una manera más firme en nuestras anamnesis, que en parte deben completar los padres por un sistema que tenemos de admisión. Y allí, en nuestra pequeña estadística, de más de 600 casos en los últimos 3 años, podemos mencionar que no hay niños o adolescentes que no usen pantalla al menos entre 2 y 3 horas diarias, incluyendo todas las franjas etarias desde el año y medio de vida hasta finales de la adolescencia. La discriminación de los padres en sus descripciones acerca del uso de las mismas también hace difícil la obtención objetiva de la información, porque no suelen considerar a la televisión o a la computadora como una pantalla contraproducente, y sí lo hacen con el celular, las tabletas y las consolas de videojuegos. Me pregunto, ¿está tan naturalizado el uso de las pantallas que se ha corrido el eje perceptivo acerca de las mismas? ¿Y hay pantallas buenas y pantallas malas? Tal como Melanie Klein mencionaba pecho bueno y pecho malo. ¿Estamos ante chupete electrónico bueno y chupete electrónico malo?
Bueno, conclusiones. Lo digo en sorna. No, no se puede concluir en este tema. Más bien me parece como un inicio que debe tener una continuidad investigativa. Me lo autopropongo ahora que lo digo por acá. Quiero decir esto, algunas de las cosas que pensé como para ir cerrando y dejar un tiempito para el intercambio. El uso de las pantallas se estaría naturalizando y por ende cada vez sería menos egodistónico. Debido a esta naturalización, las consultas son hoy por los efectos y no por las causas. Pero los efectos son a causa del uso no adecuado de las pantallas. Y en un futuro, esto podría obviarse, como suele suceder con otras naturalizaciones de la índole del acostumbramiento social. Los efectos concretos detectables en nuestro trabajo al día de hoy son, y en esto quiero ser claro, ¿no? Todos estos efectos que voy a mencionar, no es que no existían, toda esta sintomatología que voy a mencionar siempre existió. Lo que estoy diciendo es que hemos notado un incremento en la aparición, o sea, en la frecuencia y o en la intensidad de esto que voy a mencionar. Vinculada, por supuesto, en la investigación clínica, cuando uno indaga un poco en la familia, con los niños, esto vinculado a el uso de pantallas, ¿sí? Entonces, vuelvo a decirlo, los efectos concretos detectables por el exceso al uso de pantallas en nuestro trabajo son: 1, alteraciones del sueño; 2, irritabilidad constante; 3, dificultades en la aceptación de límites; 4, baja tolerancia a la frustración y baja tolerancia al espera; 5, disminución del rendimiento escolar; 6, disminución de las actividades físicas fuera del hogar para usar más las pantallas. Esto es, los chicos antes iban más a una plaza y hoy están encerrados en las casas jugando o mirando la tele o usando alguna pantalla. 7. Dificultades en la aceptación de otras alternativas de juegos. Los niños juegan cada vez menos con juguetes. Y ya entre los 8 y los 9 años las preferencias por las pantallas parecerían la norma. 8. Un incremento notable de las consultas de niños con trastornos del lenguaje, en especial el trastorno del desarrollo del lenguaje, o TDL, en edades tempranas, que de no ser tratado podría derivar en un futuro en un trastorno específico del lenguaje en edades más tardías. Ambos trastornos, y esto, bueno, lo hablamos mucho con las chicas del área de fonoaudiología, especialmente con la coordinadora, que es la licenciada Valeria Esteves, estos trastornos del lenguaje son prácticamente una epidemia. No estamos detectando post-pandemia casos en donde no se menciona algún tipo de trastorno del lenguaje, por lo menos de los que llegan al consultorio. Habrá un montón de chicos que no llegan al consultorio. Estamos hablando de este pequeño universo que nos consulta. 9. Dificultades en el desarrollo de gestos espontáneos y de creatividad en las sesiones. Y 10. Padres agotados y con poca capacidad de reacción y empatía, A, por las exigencias laborales y sociales, y B, por la hiperestimulación permanente de las pantallas que los tienen a mitad del camino entre las actividades que realizan y su propio mundo, transformando al celular en el objeto transicional más importante de la historia humana. Podría seguir enumerando algunos ítems más, pero cabe la pregunta. Los adultos, ¿estamos preparados realmente para el uso de pantallas? ¿Los niños y adolescentes están preparados para su uso?
las afectaciones, en mi opinión, ya están sucediendo. En un futuro, ¿podremos lograr un equilibrio saludable en el uso de pantallas? Bueno, y hasta acá llegué. Bueno, muchas gracias. Dejaste planteadas muchas inquietudes y al mismo tiempo compartiste toda una experiencia realmente importante en equipo, de muchas consultas y en la que buscaste como, bueno, puntuar los ejes que permitirían seguir así justamente evaluando situaciones, ¿no? Así que bueno, abrimos a comentarios, preguntas. Bueno, mientras van pensando, aprovecho que estoy desmuteada y me doy la palabra. Una de las cosas que me hacías recordar es un video que está en YouTube de hace años, que es un niñito muy pequeño, un bebé que tendrá 8 meses. Si ustedes ponen bebé, celular, berrinche, les va a aparecer, que es muy impactante, donde uno ve un bebé sentadito, porque todavía no camina, evidentemente, yo creo que tendrá 8 meses, con su celular así hipnotizado. Entonces, el adulto que realmente impacta la no empatía, le saca el celular mientras lo está filmando, entonces el bebé se tira para atrás en una descarga motriz, gritando, llorando, y en una descarga motriz que es angustiante, porque no es que busca que se lo den de vuelta, sino como si se desorganizara y no hay una cuestión de lazo con el otro, ¿no? Como algo, bueno, me sacan algo, lo quiero pedir, y se lo vuelven a dar, inmediatamente queda sentado y enchufado. Vuelven a hacerlo y vuelve a pasar la misma secuencia, ¿no? Es muy brutal que lo están filmando y es muy brutal que un bebé de 8 o 9 meses, frente a algo que si le sacaran un osito que está jugando, papá lloraría, pero haciendo un gesto a que se lo den. Mientras que acá no aparece nada bueno, como de un lazo en relación a un otro, ¿no? Me hiciste acordar de ese video que es de hace unos cuantos años, pero que es muy impactante. Y lo he visto y, tal como decís, para mí también fue impactante. Creo que, bueno, estamos en una situación donde, por supuesto, uno cuando hace un trabajo es un recorte, pero lo principal acá sería pensar un poquito en el vínculo y lo afectivo. Y mi idea es un poco profundizar más adelante hacia qué se pierde o qué se va perdiendo de la construcción del afecto en relación al vínculo. ¿Sí? O sea, desde qué lugar, de alguna manera, se va generando esa construcción. Yo siempre en ese punto soy muy constructivista, o sea, esa idea de que es todo, de alguna manera, no sé, un ladrillito con otro ladrillito y se va armando este psiquismo. En el otro trabajo yo había dicho que en el medio, entre la inteligencia artificial, un poco las pantallas, un poco los vaivenes de la sociedad, y ahí algo se va a armar distinto. Yo no soy una persona que piense que vamos a poder abstraernos o eliminar el uso de pantallas. Hay un grupo de personas, entre ellos Berardi, Bispo Berardi plantea como una vuelta, o sea, irse. Hay una nota en página 12 que salió ayer, supongo, donde plantea eso. Yo no sé si esto sería posible, pero el tema es que no podemos integrarla crudamente. Tiene que haber un filtro, y este filtro lo tenemos que poner de alguna manera generando cierta conciencia, sobre todo en los adultos, en nosotros que somos los responsables frente a los niños y adolescentes. Si querés Sí. hablar, ¿cómo se hace? Marina, me levantas la mano, o la mano amarillita del Zoom. Bueno, Iván, primero está Marina y después te doy la palabra, Iván. Hola Diego. Bueno, Hola, Marina. muchas gracias por tu trabajo. La verdad que
son datos que teníamos sueltos, pero verlos todos juntos ayuda un montón a componer la situación, ¿no? Yo pensaba primero que me parece que la pantalla no es un objeto transicional. Es un objeto que puede entretener, que puede ser útil, pero el objeto transicional es creado por el niño o el sujeto. O sea, la característica de lo transicional es que es algo vivo, es algo que está siendo creado, que genera la ilusión de que responde a la omnipotencia del sujeto, ¿no? En este caso del niño o del adulto. Me parece que las pantallas en este punto, no sé cómo denominar el tipo de efecto que generan, pero sí coincido mucho con vos, con que tanto tiempo y tanta disponibilidad de pantalla sustrae al niño y a los padres de un espacio donde se produce la matriz de procesamiento de las emociones. Es decir, sabemos que nacemos con un cerebro, pero no con una mente, ¿no? Y que la mente es lo que se va construyendo en esa matriz de procesamiento de las emociones del entre. Y yo, bueno, escucho muchos directores de escuela, directores de jardín de infantes que están preocupadísimos por el estado de desarme o de carencia de esta capacidad de procesamiento emocional que tienen los niños, que por ahí en muchos casos se manifiesta con la palabra, pero me parece que la palabra es un elemento más, ¿no? La capacidad de jugar, bueno, de considerar al otro como un semejante. Entonces, no, me parecía interesante por ahí discriminar las características del objeto transicional y de todo lo ilusional en nuestra cultura, y las pantallas, que deben ocupar ese lugar, pero no sé bien cómo diferenciarlo. No quiero ser prejuiciosa, ¿no? Pero me parece que está bueno pensar cómo, qué diferencia hay entre este chupete y el otro. Sí, a ver, también a mí me hizo ruido cuando lo escribí porque me pareció fuerte, pero debido a que no se ata específicamente al concepto o lo que estudiamos en relación a lo que Winnicott planteaba, ¿no? Pero en cierto sentido, las pantallas hacen que nos vayamos hacia ese mundo, y hay una cuestión de la omnipotencia que vos decís, que claramente las conecta. O sea, el tema es, el mundo adulto, ¿no? Nosotros, ¿podemos abstraernos tan fácilmente? ¿Podemos poner un límite? Todas estas cuestiones que yo planteaba de las pantallas como egosintónicas alimentan esta omnipotencia, me parece a mí. Y en ese sentido es que yo lo pensé. O sea, si lo tenía que pensar un poquito más, decía, bueno, a ver, tengo que estar conectado, tengo que estar, eso lo escribí en el otro artículo, ¿no? La gente que quiere estar todo el tiempo conectada en las redes mostrando qué hace, cómo vive, ¿sí? Y que no puede dejar esto. En el otro artículo había mencionado la nomofobia. Bueno, es un motivo cada vez mayor de consulta, ¿sí? O sea, gente que no puede estar sin el celular. Entonces, no sé si la pantalla, pero el celular se ha vuelto un objeto ahí. No sé si, o sea, entiendo desde dónde lo decís vos, pero se ha vuelto un objeto más que necesario. Y entonces, bueno, creo que hay un punto donde es necesario para la conexión, para la sociedad, para estar de alguna manera integrado al mundo, al entorno. Incluso uno recibe, y estamos hablando a través de una pantalla hoy, ¿no? O sea, afecto a través de la pantalla, pero no es lo mismo que lo directo o lo presencial. Entonces, esa idea de que algo nos está sacando o nos está limitando es lo que me hizo un poco escribir esto, ¿no? Bueno, no sé si te respondo un poco cómo lo pensé. Te quería contar un poco cómo lo pensé. No, mi idea era
como mostrar un vértice, una perspectiva, y abrir justamente porque los adultos y los niños tienen la sensación de que están jugando cuando están con una pantalla, ¿no? Sí. Y a lo mejor nosotros pensamos, bueno, habría que discriminar qué diferencia hay entre este juego y el otro juego, qué nivel de qué tipo de subjetividad se está construyendo. Bueno, eso ya está escrito por muchos, pero por ahí más que poner acento en el concepto, me parecía interesante pensar qué tipo de características tiene este objeto pantalla para lo que nosotros entendemos como la constitución del psiquismo. Claro. Sí. Genial. Sí, Iván. yo un poco lo puse desde el punto del contenido. ¿Sí? Ah. O sea, cada contenido debe ser evaluado acompañado por un adulto responsable y saber de qué se trata eso, ¿no? En el caso de los niños. Bien. Iván, te damos la palabra. Sí. Bueno, todo lo que voy a decir es más una pregunta que un decir. Se habla de la pantalla, ¿no? Como una cuestión, cuando uno ve una imagen, de una representación. Yo diría esto, primero, cuando alguien ve la realidad, ¿sí? La realidad con nuestros propios ojos, es en última instancia una representación, ¿sí? O sea, hay todo un contenido simbólico y, digamos, y todo es representación. O sea que en realidad lo que hay en una pantalla es también una representación. Me parece que el tema no pasa por, digamos, la pantalla o no pantalla, sino la forma de representación. Por ejemplo, cuando hicieron la primer película que se considera que es película, ¿sí? Que no eran imágenes, creo que es El asalto al tren blindado, ¿sí? Es donde el director hace una serie de secuencias temporales en donde el espectador podía asociar que estaba pasando una cosa en un lugar y en otro lugar, y en realidad lo que intentaba a través de las imágenes era reconstruir la realidad, ¿sí? Porque cuando uno ve, digamos, la realidad, pongámosle que ve un ciervo que viene caminando, toma agua y después se va, ¿sí? Tiene un continuum, una continuidad. Y yo creo que el tema de, digamos, de esto de las pantallas, digamos, más allá de la representación, como en esta película, El asalto al tren, que ¿qué hacía? Trataba en un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo elemento, representaba la realidad. Ahora me parece que lo de las pantallas es que rompe y fragmenta la realidad. Yo no sé si ustedes han visto, yo lo miraba igualmente, yo cuando era chico miraba dibujitos animados y miraba aquello, el Pato Lucas y esos dibujos. Después cuando trabajando en una clínica, bueno, había más grandes pacientes que miraban, por ejemplo, Goku. No sé si ustedes vieron algún dibujito de esos japoneses. No, no tienen coherencia, no hay una lógica de principio, desarrollo, desenlace. El que es bueno puede ser malo, es oniroide. O sea, puede aparecer un personaje, por ejemplo, había un personaje que se mojaba y se convertía en mujer. Después había uno que comía y era rosado y después era marrón. Era una cuestión totalmente, digamos, que yo no le veía lógica. ¿Qué lógica no le veía? No le veía una lógica justamente porque yo buscaba ver algo que se asemejara a la realidad. Entonces, lo que me parece que muchas veces lo que aparece en las pantallas, y pensaba esto del osito, ¿no? Que eso, ¿no? Cuando al nene le sacan el osito y intenta ir hacia el osito, es porque el osito es parte de una realidad. En cambio, la pantalla, cuando le está viendo y se la sacan, se descompensa porque es la realidad. Porque viene a reemplazar el todo, no es una parte, y viene a reemplazar el todo. ¿Y de qué forma lo viene a reemplazar? De una forma, si uno ve los TikTok, por ejemplo, yo escuchaba a uno que hablaba de esto, que ahora hablaban de la campaña electoral, que se basa mucho en TikTok, que los jóvenes, no me acuerdo, era un especialista, no pueden atender más de 21 segundos. Más de 21 segundos, la atención se... Porque justamente yo creo que todas estas cuestiones, es el videoclip, es todo fragmentado. De hecho, uno puede ver videoclip. Hoy miraba uno, por ejemplo, que
lo que sucedía en las imágenes no tenía nada que ver con la canción, y eran cosas raras. Aparecía una chica, jugaba con trompo, después había una luna, después la luna desaparecía, o sea, eran imágenes inconexas. Entonces yo creo que ahí está la cuestión, donde aparece toda una cuestión de fragmentación, de desconexión, y en esto es, digamos, donde quedan atrapados, porque no es que estamos viendo Macbeth en una pantalla. No, es algo que me puedo ir al baño, volver y lo sigo viendo, y vuelvo a decir, son cosas fragmentadas de no más una relación de 20 segundos, desconectadas, no hay principio de desarrollo, desenlace. Y me parece que, vuelvo a decir, más que el medio, es lo que el medio trae y su forma en esto. Porque, bueno, es decir, la realidad. Entonces me parece que ahí está el tema, y no tanto en la pantalla, más allá de que si alguien está 14 horas en una pantalla, bueno, se le atrofia la rodilla. Pero me parece que está ahí, que tiene que ver con eso. Okay. Bueno, gracias. Querés contestar, bueno, no levante la mano, Oscar, enseguida te doy la palabra, pero lo que vos te preguntabas de objeto transicional, lo que decía Marina, me hacía acordar que, bueno, Winnicott plantea que el osito puede ser un objeto transicional, consolador, fetiche, digamos que tenemos como posibilidades de no ponerlo como transicional estrictamente por esto de la creatividad primaria, y pensar si no es también... podría ser un consolador, un objeto consolador, por ejemplo, ¿no? Como que así sutura una ausencia que no se puede procesar que no se puede procesar. Bueno, palabra a Oscar y después levanto yo la mano para hacer prolija. Oscar, después es un tema que me entusiasma, así que me pongo muy metereta. Hola. Y después María Isabel, sí. Hola. Hola, ¿se escucha? Se escucha y se ve una mano en tu nombre. Bueno, no sé si se ve mi cara, es lo de menos. Bueno, en principio, un trabajo que, por ejemplo, habla de 600 casos, no es una muestra menor. Es una muestra importante. Nuestra casuística en general, difícilmente individual, puede acumular tal nivel de casos, con lo cual ya eso mismo hace importante los datos que pueden haber ido ordenando. El tema de la naturalización, que me parece esencial, porque ¿qué querría decir que está naturalizado? Forma parte del yo. Se hizo parte de nuestro psiquismo como una cosa que forma parte de nuestro cuerpo y mente. Y lo digo así por los tipos de reacciones que vos mencionaste. Golpearse la cabeza, daño sobre el propio cuerpo, cuando se le retira. Cuando se le retira, no es que se le quita un objeto. Cuando se le retira, uno podría pensar que lo que se está atacando en la mente de ese chico en su forma más brutal, es algo que brutalmente se incorporó en su propio yo, en sus formas incluso más incipientes. El ejemplo que daba Alicia es particularmente elocuente y temprano, pero hoy por hoy esto es totalmente común, es decir, como problema. En un lugar como el que yo estoy viviendo en estos momentos, en el cual la vida natural forma parte de un lugar de experiencia enorme y donde mucha gente se ha trasladado para que los niños puedan vivir esa experiencia natural, todos los padres, maestros y demás viven con el conflicto absoluto de el rival que puede ser un teléfono. Pero además eso en el interior de una escisión de los propios adultos. Porque me parece que el adulto que en un momento determinado dice no uses el teléfono, lo está mirando. Racionaliza que es por motivos laborales, por motivos sociales, porque espera una llamada, lo que fuera, pero la naturalización social común, implantada
Y digo lo de implantada porque esto le da un carácter muy particular a este objeto. Este objeto, y yo en eso creo que sí, no lo podría llamar un objeto transicional, es un objeto que produce excitación. Interesante la diferencia con el chupete. El chupete tiene una función de descarga, mientras que el aparato tiene una función de carga. Produce una carga. Vos lo describiste con los puntos, con el tema de la luz azul, pero al mismo tiempo contenidos, presencia, etcétera, etcétera. Me parece que está generando transformaciones que, más allá del deseo ludista de Bifo de terminar con los teléfonos, cosa que yo particularmente adheriría en ciertos momentos, es indudable que eso es imposible en las condiciones, además del capitalismo actual, porque funciona on demand. Es confluente con estas teorías del apego, donde a los niños hay que darles el pecho y no producir nunca insatisfacción. Hay una lógica de la satisfacción permanente que da un aparato que se incorpora a la modalidad cyborg, que Hathaway formuló ya hace muchísimos años. César Asaki varias veces ha venido al colegio a hablar de eso y lo trabaja. Y creo que esto es un problema realmente muy serio en términos también de los procesos secundarios. Es decir, ¿dónde van las inscripciones que producen los teléfonos? Porque son preconscientes, es decir, uno puede recuperarlas como al modo freudiano tradicional, no son inconscientes reprimidas, o puede haber algún caso, pero no lo son usualmente. Podríamos decir que quedan como puras huellas desarticuladas y que además se presentan bajo el formato de lo desarticulado. Con lo cual hay una propuesta de desarticulación de pensamientos que hace que al mismo tiempo ni el tiempo para pensar, ni las posibilidades de pensar y argumentar existan. Que es, entre otros de los motivos, algo que hoy nos hace enfrentarnos a una elección dramática con un señor en el cual cualquiera con lo que uno habla, que se ha relacionado con ese pensamiento, lo ha hecho a través de las redes en formas de desarticulados mensajes totalmente fragmentados que hincan en algún nivel específico de malestar, etcétera, etcétera, pero que en términos de posibilidades de pensamiento, acá yo creo que hay uno de los problemas más graves, y sí que creo que es un desafío que no sé cómo se puede afrontar, en términos de qué posibilidades de pensamiento se pueden ir desarrollando a partir del sistema, de este sistema. Los contenidos sería otro tema, aparte y que merece de diferencias, pero creo que el modo de funcionamiento de este modelo de inscripción que se impone yo y construye yo y le da formato, hace una alternativa realmente, a mi gusto, dantesca. Bueno, te agradezco, Diego. Diego, ¿querés responderle a Oscar? Después voy. Después estoy Está anotando, María preferiría Isabel. responder después, la escucho a María Bien. Isabel. María Isabel. Podés ponerte cámara, acá, no hay problema, ¿eh? ¿Escucha? Sí. Sí, se escucha. Uy, caray. ¿Sí se escucha? Sí, Te escucho, sí. No, un comentario sobre el objeto transicional y la diferencia fundamental, porque el destino del objeto transicional es ser abandonado, descaracterizado. Y en este caso, al contrario, encontramos fijeza y adherencia creyendo. Eso por un lado. También yo hace varios años que dejé de atender niños, pero
bueno, tengo contacto con niños de la familia, hijos de pacientes, de amigos y demás, y lo que yo veo que se ha transformado, lo que en mis épocas, la socialización de un chico, la integración a un grupo, estaba marcado por su habilidad para el fútbol, por ejemplo, ahora está marcada en gran parte por su pertenencia o no a los códigos compartidos de los juegos o de las historias que siguen por TikTok y demás. Y conozco padres que se han resistido a cederle al hijo hasta una determinada edad, porque uno se había propuesto hasta los 8, que no tenga su celular o que no tenga acceso directo, y se han visto forzados de alguna manera por el sentimiento del niño de que está fuera de la trama con sus pares, sino, o sea, esto, lo digo como pregunta, ¿no? Como si fuera un elemento que juega en la pertenencia, en la socialización, en el intercambio, pero también de una manera muy fragmentada, coincido con lo que venía diciendo Oscar. O sea que creo que es un fenómeno, digamos, no sé qué harían en consultorio en este momento con chicos que vengan con sus celulares. Tendría que ponerme a tiro, evidentemente. Bueno, eso, te agradezco. Muy ilustrativo tu trabajo. Gracias, María Isabel. Bueno, no sé si vos, Alicia, tenías algo que comentar, dijiste. Pensaba en línea de lo que estaban comentando, especialmente Oscar, ¿no? Respecto a, es cierto, la fragmentación, pero creo que además también se da en el contenido, ¿no? Cuando Iván habló de Goku, que es de hace unos cuantos años, ¿no? Yo recuerdo con un paciente preguntarle cómo había nacido Goku, y me encontré con que son historias donde nacen de transformaciones directas, ¿no? Como esto, bueno, se moja y se transforma en mujer, o por transformaciones directas. Entonces yo me acuerdo en ese momento de haber planteado, son narraciones que se han salido de la lógica edípica, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a narraciones que dan un sentido edípico, ¿no? Como oferta metasimbólica de nuestra cultura, ¿no? Hay generalmente Blancanieves, Cenicienta, bueno, y todas las variantes más modernas, pero tienen esa estructura que permite un conflicto también. En cambio, estas eran todas cuestiones que yo lo asociaba con los esquizoparanoides, porque eran objetos parciales, ¿no? Claro. Que no se integraban, sino que mutaban por cuestiones diversas, pero de alguna manera cosas que, como mojarse, que no tenían que ver con que uno va a cambiar, o enojarse, ¿no? Lo cual era interesante, porque si se enojaba, también mutaba, como, bueno, como Hal, por ejemplo, ¿no? Pero que ahí yo notaba una cuestión donde las narraciones, en términos de ofertas mitosimbólicas, degradaba la calidad en términos de poder dar figurabilidad a los conflictos humanos, porque pasaban a ser muy parciales, pasaban a ser narrativas fragmentadas. En este momento, en las cosas que vos has mostrado, eso se suma a lo corto de, no sé, tener 15 segundos, 20 segundos, las narraciones fragmentadas, que ya se fragmentan por la temporalidad. Entonces creo que tomo esto que decía Oscar, ¿no? Donde además el contenido, en su formato, también apunta a algo que no colabora a la constitución del psiquismo. Y cuando tiene un formato distinto, como los videojuegos, hace poco estaba leyendo una investigación de la Universidad de Chile, donde hacía todo un desarrollo como los videojuegos ya directamente, no TikTok y demás, producían lo que el investigador llamaba, y me pareció muy interesante, una militarización de la imaginación. Te planteaba escenarios donde la guerra y la pelea era la única respuesta posible, ¿no? Como una cuestión de todos esos videojuegos siempre tenían en común esos escenarios. Entonces, pensando en esto, de hasta dónde ofrecen figurabilidad. Yo recordaba una paciente que recordaba con mucha ternura cómo ella con su niñera miraban las telenovelas. ¿Qué pantalla? Pero una pantalla completamente distinta al celular, que es individual además, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que celular es específico, esto nomás. Horacio. Claro, no, sí, quería decir un par de cositas para no acumular tantas cuestiones para ir viendo. Por un lado, a ver, no
no da el trabajo en sí, creo que es para algo más profundo, armar todo esto. Sí, yo he pensado mucho en la fragmentación y en el contenido. O sea, el tema del contenido, no, simplemente lo que hice fue mostrar algunos contenidos de lo que se circula, digamos, de lo que circula en las redes. El contenido es muy complejo, porque hay contenidos que no son iatrogénicos como pienso que lo son algunos de los que mostré. ¿Sí? Entonces, y el contenido será o no iatrogénico dependiendo de la presencia de un adulto o no para poder poner en palabras eso y darle un sentido distinto y favorecer o no la figurabilidad psíquica. O sea, un adulto responsable que de alguna manera ayude a reinterpretar. Esto en las escenas. Esto me hace conectar con lo que estaba diciendo María Isabel, cómo sería la clínica hoy. Y básicamente hay que tratar de historizar y de conectar todo eso fragmentario, porque, y ahí le contesto también a Oscar, quedan como al estilo de los elementos beta bionianos, en algunos casos digo, que estoy generalizando, ¿cierto? Por eso un poco también lo del objeto transicional, pero a ver, me parece importante generar cierto impacto de conciencia, ¿sí? Por eso un poco a veces lo mencioné así. Las huellas quedan, Oscar, acuerdo con vos y están ahí. Después no sé cómo terminan interviniendo. En algunos aspectos, en algunos casos se ve en el momento o en el desarrollo mismo del proceso del tratamiento y en otros quedan ahí. Un tema importante que mencionaste, el tema del tiempo y la aceleración con el momento que estamos viviendo. Es una afectación enorme porque, tanto como mencionaba Iván, el tema de los 21 segundos, o sea, hoy por hoy no hay tiempo. Hoy si vas a leer una nota de un diario, te dice, usted va a tardar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos en leer esta nota. No hay tiempo. O sea, el tiempo se nos ha quitado. No somos dueños del tiempo. Y esto que tiene que ver con los celulares, por ejemplo, es importante, porque el celular se ha transformado en una extensión del yo. Estoy de acuerdo con esa idea. Es una extensión de uno mismo, en cierto sentido. Por eso es un juego, ¿no? O sea, el objeto transicional es una extensión de mis temores y de mi ternura también, ¿no? Entonces yo agarro el osito y duermo, si soy un niño, y lo acaricio, y después lo revoleo cuando me enojo. Y en algún momento, cuando voy creciendo, y tengo ya, no sé, 7, 8 añitos, lo dejé, o más, tal vez en algunos casos, lo dejé, y no me volvió a ser útil, tal como decía María Isabel, no tiene esa fijeza o esa adherencia que tienen esto. Lo que pasa es que acá es como que te cortan una mano, si te falta el celular. Y esto sí genera consecuencias. Y yo creo que las estamos viendo. Bueno, hasta acá un poquito eso. Cintia o Carlos, no sé quién de los dos, Carlos. Sí, varias cosas. Bueno, primero me parece muy interesante lo que trajiste, Diego, sobre todo porque está sustentado en una serie de observaciones clínicas que son, como decía Oscar, completamente imposibles para una observación individual. Quería decir un par de cosas respecto de... La cuestión que decías vos, Alicia, de la militarización de la imaginación. Yo cuando era chico jugaba a los soldaditos, a la guerra. Digo, Pero quizás empezó antes, acordate ¿no? Para pensar el Pato Donald también tenía toda un formateo, a eso me refiero, no solo los videojuegos. no, exactamente. Está lejos. Con esto sencillamente quería decir que lo de la militarización es una historia de que viene de la Ilíada, si se quiere, ¿no? Sí, bueno, sí, tal cual. La Llorona. Bueno, la Llorona, sí, que justamente, ¿no? Que es la tragedia de Medea, ¿no es cierto? La primera parte. Después, lo que sí es Medea no vuelve, así para asustar a los chicos o tirarlos al río.
Después, una observación sobre los contenidos. Es curioso cómo se ha puesto de moda la historieta, el manga o el anime japoneses, donde suceden cosas que a nosotros nos parecen disparatadas, pero que para los japoneses no lo deben ser tanto. Las transformaciones, por ejemplo, de los personajes, son algo que está muy profundamente arraigado en la cultura oriental. En los mitos orientales. En los mitos orientales y en la filosofía oriental, la transformación es completamente lo que en Occidente entendemos como la inmutabilidad del ser. La filosofía occidental ha planteado la cosa en esos términos. En Oriente es la pura transformación, el libro de las mutaciones, ¿no? Eso por otra parte. Después a mí lo que me interesó mucho y que es algo que creo que trasciende por completo la clínica de niños, es el tema de la relación de la pantalla con el mecanismo adictivo, ¿no? Yo no atiendo niños, ni nunca lo hice, pero muchos de mis pacientes adultos son adictos a la pantalla. Vos decías, bueno, se dijo, es una extensión del yo, por lo tanto es una extensión del cuerpo el celular. A diferencia de lo que puede ser la tablet o la computadora u otra, o la televisión, ¿no es cierto? Que son objetos que están fuera de nuestro cuerpo. El celular está dentro de nuestro cuerpo, no dentro, sino que forma parte del cuerpo, es un apéndice del cuerpo. Por eso pusieron, ¿no?, las luces, los semáforos en el piso en algunos lugares de la ciudad, para que la gente que viene mirando el celular se dé cuenta de que el semáforo está en rojo. Entonces, lo de la adicción me parece fundamental, porque creo que tiene todas las características de un objeto adictivo. Me decía una paciente ayer a la noche, la última paciente me decía que había estado en este fin de semana largo, un poco desorientada cuando no tenía el celular cerca. Tiene un trabajo que le exige permanentemente estar alerta con el celular, pero estaba en feriado, no tenía nada que hacer, y se angustiaba porque no tenía el celular cerca. Y le pregunto qué hacía con el celular. Una mujer ya adulta, joven, pero adulta. Y lo que hace con el celular es estar permanentemente mirando todo lo que aparece en cada momento, instantáneamente. Entonces yo creo, ahora discuto algo que vos afirmás, Diego, en tu trabajo anterior, que el celular no está planteando, no está planteado en el futuro, es el presente continuo lo que el celular nos ofrece, y lo más instantáneamente posible. No por nada es que los medios periodísticos abrevan fundamentalmente en el ex Twitter, por ejemplo, ¿no? Porque ahí está el instante, el presente continuo. Y a mí me parece que esa es una de las alteraciones del tiempo de las que se venía hablando. Entonces, los niños están pegados a las pantallas, pero eso ya estamos viendo cómo esos niños se han transformado en adultos jóvenes, y no tan jóvenes muchas veces, que están absolutamente necesitados, como si fuese una parte de su propio cuerpo, de tener cerca el celular. Bueno, eso, nada más. Gracias por el trabajo, me pareció muy interesante. Bueno, está Oscar, Juan Carlos, Horacio primero, si pueden ser breves por el tiempo, Horacio, Oscar y Juan Carlos. Bueno, voy a Oscar, hacer si muy no te breve. molesta, puede ser que te deje para el final, así también invitas para el libro, para el encuentro del próximo, que es presencial, y es una presentación de un libro que, bueno, Oscar podría dar después las indicaciones. Así que Horacio primero. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, sí. Okay. Bueno, voy a ser corto. La primera, me quedé pensando en relación a lo que decía Oscar, en relación a la fragmentación.
yo creo que el tema no pasa tanto por la fragmentación. La representación de la fragmentación ya viene de hace tiempo, en las artes, por ejemplo, en el collage y demás. Me parece que la clave, me parece que pasa más por la aceleración del tiempo. Eso que decían recién en relación a un presente continuo, me parece más importante que la cuestión de la fragmentación. Y no porque sea más importante, pero me parece más predominante. Y por otro lado, yo no estoy tan seguro que estas nuevas formas de aceleración produzcan necesariamente alienación. Digamos, es una pregunta, no es una aseveración. Pero por ahí habrá que pensar en nuevas formas de cómo se apropia el yo de estas nuevas formas de aceleración del tiempo. Bueno, esto por ahora. Bien. Gracias. ¿Te parece bien, Juan Carlos? Y después contestás al final todo. Lo que sea. Sí, sí, sí. Respondes todo, Juan Carlos. No, yo voy a ser muy... es muy poco lo que tengo para decir. Viajando en subte, con más asiduidad desde hace un tiempo a esta parte por diversos motivos, es notable entrar al subte y ver lo que pasa. Está todo el mundo sentado, todo el mundo, absolutamente sin ninguna excepción, con el celular en la mano, leyendo algo en el celular, mandando algún mensaje, pero es absolutamente... Yo lo comparo cuando entro, hace muchos años atrás, cuando uno viajaba en subte, había alguna gente que miraba el diario, algunos muy pocos, entre los que yo me contaba que si había tiempo, porque eran varias las estaciones, sacaba un libro, que podía ser una novela. Bueno, ahora hay una uniformidad total, pero no queda absolutamente nadie, salvo lo que esté, ni siquiera los que están parados, el subte que se las arreglan para estar agarrado con una mano y la otra tienen el celular. Es un fenómeno extraordinario. En ese sentido, claramente funciona como una especie de extensión del cuerpo y por lo tanto del yo, digamos, ¿no? Como el que se hace cargo del cuerpo. Y me acordé de esto, que a partir de lo que fue surgiendo después de la presentación de Diego y lo que los demás fueron aportando, de este fenómeno muy localizado, pero que constantemente me llama la atención. Dentro de un vagón de subte, a todo el mundo con el celular en la mano. Es una cosa extraordinaria. Bueno, eso nada más, anecdótico. Bien, Gracias, no, Juan Carlos. pero es una observación. Oscar. Sí, bueno, brevemente, yo insisto en algo que es, si esta tecnología sin capitalismo es imposible de pensar en sus efectos actuales. Porque si no entramos en una especie de discusión casi técnica. Y los modos, el cambio, el tiempo, etcétera, etcétera, están en la lógica del capitalismo. Yo me pregunto, no lo sé, si las tradiciones culturales japonesas que pueden expresar en el manga no tienen en el mundo occidental un formato ya completamente diferente. Y la captura está generada en ese otro interior. El contenido es indudablemente variado. Y hay una cosa que me había quedado de algo que planteó Diego, sobre el tema del falso y verdadero self. Porque una de las cosas que me preocupa es las formas tiernas en que una madre puede en un momento determinado incorporar el juego, entre comillas, de lo que está viendo un niño, que incluso puede ser algo que no esté cargado de esas imágenes siniestras, pero que al mismo tiempo, por vía de la propia construcción de un verdadero self, ese verdadero self se constituye en el interior de la producción de la máquina, en el interior del yo. Con lo cual la máquina entra a naturalizarse incluso en sus formas tiernas. Y esto lo hace aún más problemático, porque esta naturalización y esta adicción social generalizada, que te toda cuenta, produce efectos. Por eso insisto que hay algo que ver de la propia lógica y sus enormes consecuencias, que
creo que es imposible en un espacio de 2 horas abarcar, porque son infinitas. Yo sigo recomendando un libro que es La era del capitalismo de seguridad, de Shoshana, bueno, no me acuerdo el apellido, ya con todos esos datos es un enorme libro que explica los efectos de relación entre capital y tecnología, de cómo fue concebida la tecnología y cómo derivó la tecnología, y sobre todo porque lo que ha modificado, cuando Diego decía los cambios desde cierto momento, es desde el 2010 con la inteligencia artificial incorporada a los teléfonos. Cuando eso se naturalizó, el instrumento empezó a abarcar todo, porque todos los aspectos de la vida estaban incluidos adentro del aparatejo. Con lo cual, desde la agenda, el teléfono, la diversión, todo estaba allí. Y esto ha creado, sí, ¿y qué va a pasar? No sé, porque con este asunto de el uso de las modalidades cuánticas, que parece que tienen aceleraciones infinitamente mayores, ya no sé qué va a ser el tiempo. No nos queda tiempo ni para saberlo en un instante. No. Perdón, vos, Alicia, dijiste que yo anticipé algo de Digo que bueno, podrías pero en todo anticipar el caso, libro, capaz si lo haces ahora porque gente se tiene que retirar y Diego después de un cierre, ¿les parece bien? ¿Te parece bien, Diego? Sí, perfecto. Bueno, Oscar, si querés vos invitar directamente a la próxima bueno, encuentro, sí, que es presencial, o sea que es para que vengan a la sede. sí, es presencial, también va a ser También virtual, es híbrido. Tecnológica, pero en principio, como dato, vamos a repartir el libro, es decir, entre los presentes. Es un libro sobre el tema del abuso sexual infantil, hecho por un conjunto de personas que trabajamos en ese tema y que son abogados, psicólogos, psicoanalistas, de trabajadores sociales, que son 6 personas que intervienen y que vamos a presentar 2 miembros del colegio, Adriana y yo, y Franco Giglino, que es digamos, el coordinador de ese espacio que se llama CONASI, que ha hecho un libro que tiene que ver, que es una suerte de, ahora lo llamaría manual, pero esto me desdeciré la próxima vez cuando lo explique. Así que los invito a que vengan, porque además es un tema muy importante, entre otras cosas es importante porque también involucra el tema de los teléfonos. El abuso y las cuestiones con el tema de los teléfonos es un tema grave. Bien, gracias, Oscar. Gracias, Diego. Oscar. Bueno, habría muchas cosas para decir. Como les dije, es un trabajo en proceso muy complejo porque implica muchas variables, tal cuales las que mencioné. Hay algo que, bueno, creo que da para otro encuentro incluso porque hay mucha información y muchas cosas para decir acerca de los aportes de cada uno. Hay alguien que puso algo en el chat acá que decía el acceso tan temprano a la pornografía también es un problema nuevo que aparece como traumático en los consultorios. No tengo ninguna duda, y esto lo confirmo, lo está diciendo Serena Sotile, y estoy totalmente de acuerdo. Lo que dijo Oscar recién en tema del grooming. Otra pregunta interesante de Alejandra Soltero dice, ¿cómo se trabaja con estos padres que están absorbidos en sus celulares? Como mencionabas, naturalizan este uso. El tema de la naturalización es una epidemia, pandemia, llámenlo como quieran, y no hay conciencia de los papás. O sea, creo que cuando uno explica desde el lugar que tiene a los papás cuáles son las problemáticas que podrían estarse generando por el exceso de uso del celular, por el uso ilimitado del celular, por el acceso, ¿no? O sea, que el chico vaya, entre a la casa y agarre el celular, ¿sí? Cuando uno le empieza a explicar, los papás entienden, pero
lo entienden para los chicos en general. Es muy difícil trabajarlo porque no lo aplican para sí mismos. Entonces, es muy complejo ese punto y hay que hacerlo. Yo creo que en ese sentido no tenemos que dejar ese espacio porque es nuestra historia, nuestra construcción de la subjetividad, es nuestro lugar y transmitir. O sea, los chicos hoy se construyen entre historias fragmentarias de estas cuestiones y no hay una historia más novelada. Todo es metonímico. Cuando uno le enseña de alguna manera a los papás a metaforizar algunas cosas, a los chicos a metaforizar a través de los juegos, el celular no está permitido, salvo en algunas cuestiones muy particulares con algunos adolescentes. Yo no lo uso en el consultorio, ¿sí? Me parece que es fundamental llevarlos a los chicos a los juegos tradicionales, ¿sí? A que puedan crear. Yo lo dije en uno de los puntos. La inhibición del gesto espontáneo y la falta de creatividad es uno de los grandes problemas. Bueno, no quiero seguir porque si no es mucho más. Así que bueno, les agradezco a todos los que participaron, por un lado. Les mando saludos a algunos que me están viendo desde Córdoba también. Y les agradezco las intervenciones y, bueno, y el escucha. Te agradecemos a Gracias vos a porque vos. has dejado muchas cosas planteadas y, como dicen, muchas preocupaciones en común. Así que nos desmuteamos para poder aplaudir. Así escuchen los aplausos. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Muchas Gracias. 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 Que nos vaya. Gracias, Diego. Hasta pronto. Muchas gracias, Gracias. Diego. Gracias. Gracias. Muchas gracias.